vamos a ver lo que me ha tocado en suerte dar en este módulo, que es lo relacionado a la libertad, al principio de inocencia, abordar en cierto modo todo aquello que implique detenciones arbitrarias. Después, más adelante, también estaremos viendo el principio de legalidad y de la retroactividad y los principios rectores del proceso penal y estrategias primarias de la defensa del imputado. Siempre todo vinculado a lo que son los estándares internacionales de los derechos humanos. En definitiva, haremos hincapié fundamentalmente en los enunciados que contienen el artículo 7 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero para poder entender estos dos artículos es necesario abordar otras cuestiones vinculadas a lo que es la filosofía, a lo que son los principios y valores que contienen esta convención, y especialmente a los vinculados a esa relación que hay entre el poder del Estado y los ciudadanos que se encuentran sujetos a su jurisdicción, y la dignidad de esos ciudadanos, los derechos y garantías y libertades que estos instrumentos internacionales, como protección a que no se cometan excesos de ese imperium que tiene el Estado, puedan mediante esta protección que está tanto en los instrumentos internacionales de derechos humanos como en las constituciones políticas de los países, sean una verdadera garantía efectiva y pueda en cierto modo frenar esos excesos, que son los límites que tiene el Estado para restringir estos derechos. Sobre todo cuando empezamos a entrar en lo que se llama la libertad, el derecho a la libertad, el valor libertad o principio de que goza todo como derecho esencial, como bien humano básico. Vamos a lo que son los bienes básicos, tal como lo definía un gran filósofo del derecho australiano, pero que casi toda su vida profesional la hizo en universidades inglesas y como Oxford y Harvard en Estados Unidos. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a John Finnis. Son bienes humanos básicos porque los otros bienes o otros derechos que puede aspirar una persona en relación a su dignidad están condicionados a que cuente con estos. Ahí encontramos la vida, la libertad, el nombre, la nacionalidad, la personalidad jurídica, porque si una persona no tiene personalidad jurídica, obviamente nadie le reconoce ningún derecho. Y si no los tiene a esos bienes humanos básicos, obviamente las otras garantías que también son esenciales, pero están, digamos, condicionadas a que también puedan ser ejercidas. Por eso hay una, como lo ha definido la Corte Interamericana en el caso González Llull contra Ecuador, hay una interseccionalidad de los derechos humanos, ¿no? Por eso son una de las características fundamentales cuando hablamos de derechos humanos, que son derechos interrelacionados, derechos que no son tomados como estancos, sino que hay una interseccionalidad, como lo ha definido la Corte, entre cada uno de ellos. Bien, volviendo un poco al hilo del tema central que estamos hablando, vamos a decir que el derecho a la libertad personal, que también en el artículo no solamente habla de libertad personal, sino seguridad personal, porque si ustedes ven bien el artículo 7 de la Convención Americana, y sí me gustaría, si tienen a mano la misma, puedan ir siguiendo cada uno de los incisos de este artículo que vamos a ir desarrollando, está dentro de un mismo contexto, de dos caras de una misma moneda, libertad y seguridad, porque toda restricción, en cierto modo, a un derecho humano implica afectar una libertad. Por eso también está vinculado a seguridad. Pero a su vez también, según el plano con que se mire,
vamos a decir que a veces la libertad en ciertas circunstancias ejercida de un modo, digamos, desproporcionado o fuera de lo que es lo que se ha concebido como ejercicio razonable de los derechos, puede poner en riesgo también la seguridad pública. Recuerden ustedes que la base esencial de la que parte, y en todos los preámbulos lo vamos a tener enunciado, y en muchos pasajes del texto de las convenciones, no solamente de la Convención Americana o Pacto de San José, sino de otros tratados internacionales de derechos humanos, se hablan que el ejercicio razonable de estos derechos debe ser garantizados dentro de lo que es el concepto de un Estado y sociedad democrática. Pero al referirse en los tratados a estados y sociedad democrática, están hablando no solamente aquella en que se practica una democracia formal, en el que la mayoría que obtiene la mayor adhesión en un proceso electoral y conforme a los mecanismos establecidos en las constituciones políticas acceden al poder, que es lo que se llama legitimación de origen. O sea, yo ejerzo una función pública o soy autoridad, ya sean presidentes, gobernadores, alcaldes o jueces, siempre están acorde a los mecanismos constitucionales, y esto ha sido producto de esa democracia formal porque se aplican las formas que establece la Constitución para acceder al poder. Está en contradicción lo que sería un acceso de facto al poder o de hecho al poder. Y de esta concepción tenemos que decir entonces que también los Corpus Juris Internacional de los Derechos Humanos exige una legitimación de ejercicio. Legitimación de origen, perfecto. Hitler también llegó en Alemania al poder con una legitimación de origen perfecta. Quizás haya sido uno de los políticos que más adhesiones haya obtenido en elecciones para acceder al poder conforme a los mecanismos constitucionales alemanes de la época, pero después, cuando tuvo que hacer su legitimación de ejercicio, es decir, cómo se ejercía ese poder al que se había accedido de un modo legítimo, las cosas cambiaron y generó toda la catástrofe que después fue prácticamente lo que forzó al nacimiento de la protección de la dignidad humana dentro de un contexto jurídico internacional. Por eso mismo, y esto ¿por qué traigo a colación? Porque estamos viendo de que cuando se restringe el derecho a la libertad, en este caso a la libertad personal, se lo hace a través de mecanismos estatales. Es el Estado el único legitimado para restringirlo, pero esa potestad que tiene el Estado para restringir ese derecho no es una potestad arbitraria, es una potestad que va a ser realizada de un modo desproporcionado. Y es ahí donde hablamos de los límites de los límites. ¿Por qué hablo de los límites de los límites? Porque el Estado está facultado para limitar ese ejercicio de la libertad personalidad en determinadas circunstancias que se encuentran perfectamente establecidas en la legislación vigente. Pero a su vez, esa legislación y la aplicación y práctica interpretativa que hagan los jueces también tiene límites que no se pueden exceder, porque si se excede se estaría violando derechos humanos. Parece un poco confuso lo que estoy hablando, pero van a ver ustedes de qué modo, total tenemos tiempo, si hace falta dar 3, 4, 5 o 10 clases, lo vamos a dar. Es importante desentrañar los fundamentos, porque no es válida ninguna restricción a ningún derecho, por más necesario que sea, si es que esa restricción no se encuentra debidamente motivada y justificada. Y es el gran problema que muchas veces se encuentran en las cuestiones vinculadas a la prisión preventiva, que tan en deuda están todos los países del sistema interamericano de derechos humanos, conforme los informes de la Comisión Interamericana,
que ya año tras año viene reiterando los excesos del uso de esa potestad estatal, sobre todo cuando se busca combatir la delincuencia y aumentar índices de seguridad pública, ¿no? Entonces tiene que haber un verdadero equilibrio entre seguridad pública y respeto a la dignidad y libertades individuales, que, como bien dejamos en claro y sentamos acá, los derechos humanos, por más fundamentales que sean, no son absolutos, y esto quiere decir que pueden ser limitados o restringidos, y esa es la base de que puedan existir los procesos penales, las medidas cautelares que se dicten contra la persona del supuesto infractor a la ley penal, sin que muchas veces, y que se respeta esos estándares y esos principios y los modos con que deben realizarse, no se está afectando ninguna de las garantías contempladas, tanto en la Constitución política como en las convenciones internacionales a los que de derechos humanos que ese país ha adherido. Bien, partiendo entonces de que los derechos humanos en los instrumentos internacionales como derechos fundamentales contenidos en la sección de garantías de las condiciones políticas no son absolutos, pueden ser restringidos, pero esa restricción también tiene límites. El ejercicio de los derechos tiene límites, las restricciones también. Y por eso es importante, antes de entrar concretamente al artículo 7, que entendamos hasta qué punto está admitida la restricción de los derechos, porque cuando privamos a alguien de su libertad física, estamos ejerciendo una restricción a un derecho reconocido como protegido por los instrumentos de derechos humanos y de las constituciones. Entonces, cuando un juez ejerce dentro de sus facultades o autoriza una orden de detención o el nuevo sistema que incluso los fiscales pueden, o la policía en caso de flagrancia, proceder a la detención de una persona, estamos entonces en una temática, es decir, si supera o no un test de establecimiento de los límites que los instrumentos que garantizan los derechos individuales de los ciudadanos ponen, a su vez, a estas facultades limitadoras de las potestades del Estado. Y la solución la vamos a encontrar en la Convención Americana, en el artículo 30. El artículo 30 de la Convención Americana expresamente nos dice que las restricciones permitidas por la Convención Americana al goce y ejercicio de los derechos y libertades que ésta misma reconoce, entre ellas está la libertad personal, no pueden ser aplicados sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Cuando habla conforme a las leyes que se dictaron por razones de interés general y con el propósito de haber sido establecidas, también tenemos que vincularlo con los enunciados del artículo 32 del mismo Pacto de San José, el cual nos está también estableciendo que toda persona está limitada también por los derechos de los demás, que habíamos dicho anteriormente, por la seguridad de todos, hablamos de la seguridad pública, y después utiliza un concepto que vuelve a hablar de lo que les había mencionado antes, y por las justas exigencias de bien común en una sociedad democrática. Y ahí tengamos presente siempre que no es una sociedad democrática cualquiera, porque
un país se autotitule República Democrática de tal, sino en base a la concepción que establece los tratados y la interpretación que de ella hacen los órganos autorizados como la Corte Interamericana, es decir, que haya una verdadera sintonía de democracia formal con democracia sustancial o material, que es la que implica que para estos instrumentos es aquella en que en su ejercicio se respetan todas las garantías y libertades contenidos por los tratados de derechos humanos a todos los ciudadanos sujetos a la jurisdicción de ese Estado que se ha comprometido internacionalmente. Bien, cuando nos habla el artículo 30 que toda restricción al ejercicio de derechos debe hacerse conforme a las leyes que se dictan por razones de interés general, ya sea con los propósitos establecidos por ella, conforme a las justas exigencias de una sociedad democrática, obviamente que no se conforma nomás que la ley haya sido dictada, también hay que ver los aspectos formales y los aspectos materiales. Siempre cuando tengamos que hacer un test de convencionalidad e incluso de constitucionalidad, no solamente debemos revisar los aspectos formales, sino fundamentalmente los aspectos sustanciales o materiales. Y cuando, por ejemplo, decirlo, ¿y por qué este hombre nos está hablando en una clase de procedimiento penal de estas cosas? Porque todo ejercicio, vuelvo a repetir, de privación de la libertad de una persona que está íntimamente vinculado a lo que es el derecho, a las funciones que cumple el derecho penal, como está justamente afectando garantías esenciales y en la cual se debe compatibilizar que los procedimientos sean limpios desde el aspecto formal y desde el aspecto material. Y sobre todo cuando se restringe un derecho, como lo vamos a ver, tenemos que establecer claramente por qué lo restringimos. Porque la única forma de que después puede ser examinada esa acción es mediante una motivación adecuada, una justificación adecuada que permita decir, en el caso que estamos hablando, que ha sido conforme a los alcances y de restricciones permitidas establecidas por el artículo 30 de la Convención Americana. En Argentina hay un artículo también específico muy parecido al 30, que es el artículo 28. Como la mayoría de los inscritos son de Argentina, sí me voy a animar a hablar en particular del artículo 28 de la Constitución Nacional Argentina, que dice que las leyes que reglamentan el ejercicio de los derechos contemplados en la Constitución, que puede ser establecidos y reglamentados, ahí está autorizando a la Constitución a poner los límites al ejercicio de derechos, pero sí pueden ser restringidos lícitamente, pero siempre y cuando esa restricción no implique alterar o la sustancia de ese derecho o aniquilarlos. Su aniquilación del derecho. Entonces, queden claro que tanto la Convención Americana como la Convención Argentina, y así también la Convención de los distintos países de Latinoamérica que tienen artículos muy parecidos, le dan al Estado la potestad de limitar y reglamentar esos derechos. Al reglamentar limita, pero tiene que cuidar de que sea verdaderamente una restricción y no un aniquilamiento del derecho. Y ustedes dirán, ¿y cuál es la diferencia entre restringir un derecho y aniquilarlo, lo que no estaría permitido por todos estos instrumentos, y que incluso podría generar, como lo viene demostrando la historia de los casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad internacional por violación de los mismos? Es que ese derecho
implique justamente eso, una limitación, y no que desaparezca. Para eso, por eso no quiero ir directamente al 7 sin antes hablar de estos temas, porque esto está en todo lo que es un test de convencionalidad y constitucional, y además fundamentalmente en esos ejercicios que realiza el juez de garantías, el juez de instrucción o los mismos tribunales de juicio al aplicar una condena. Mientras realice una acción que restringe al derecho, que la privación de la libertad es el típico ejemplo, deberá observar estos procedimientos. ¿Por qué? Porque tienen que estar debidamente motivados, fundados y justificados. ¿Y cómo justifico una restricción? Primero fundando. ¿Fundando en qué? En que tenga que ser una restricción conforme me está indicando el artículo 30, acorde a las leyes que se dictan por razones de interés general, dentro de las justas exigencias de una sociedad democrática. Ahora, pero el hecho de que esté contenida en la ley la autorización para restringir ya es suficiente para estar dentro de ese orden con las exigencias del artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana. O sea que no supere ese test de cumplimiento de los estándares mínimos. Recuerden que todo lo que establecen los principios y valores contenidos en un instrumento de derechos humanos o en la misma sección de garantías de derecho y garantía de una constitución política son estándares mínimos de respeto de dignidad humana, porque ¿cuál es el principio que va a regir todo el derecho a partir de la entrada en un estado de derecho constitucional, más que legal? No deja de ser legal, pero sobre todo es constitucional. Es el principio pro homine o principio pro persona. Y ese principio pro homine o principio pro persona, ¿qué me está diciendo? Que tengo que favorecer la dignidad humana. Esa es la clave de todo. Entonces, esa ley que autoriza la Convención a que la restricción sea válida en la medida de que esté conforme a la ley, a su vez también tiene una exigencia de cómo tiene que ser la ley. Yo les diría que se lea la opinión consultiva número 6 de la Corte Interamericana. Allí el Estado uruguayo le consultó recuerde que la Corte tiene dos funciones, tiene tres en realidad, pero dos más importantes es la consultiva, que no es un litigio correctamente, sino que los países miembros pueden realizarle una consulta respecto a determinadas cuestiones para ver si están su legislación en orden a lo que sería las exigencias de cumplimiento de los compromisos contraídos al suscribir la Convención Americana, y ahí establece que debe entenderse por ley, conforme al artículo 30, para que tenga, digamos, la entidad de no estar en contra de los estándares mínimos que establece la Convención Americana. Y hablo mínimos porque de ahí los estándares que establece la Convención para arriba todo se puede. Mientras mejor el principio pro homine, todo se puede. Lo que no se puede es de ese estándar para abajo. Entonces, esas leyes tienen que respetar fundamentalmente un principio esencial, que es el principio de proporcionalidad. Y cuando hablamos del principio de proporcionalidad, que es lo que regula todo el control de constitucionalidad y convencionalidad, y que incluso muchos autores consideran que si se supera el test de proporcionalidad, estamos hablando de
una medida razonable estaría dentro de los estándares de razonabilidad que se exigen en todo acto jurisdiccional. ¿Cómo podemos nosotros determinar que una medida justamente no es aquella que sea irrazonable o que sea desproporcionada o que sea imprevisible, que es lo que no quiere y prohíbe tanto la Constitución como los tratados de derechos humanos, tanto al legislador, tanto al administrador del Estado, como a los que tienen funciones jurisdiccionales en el Estado, que pase esa línea, ese límite. Bien, ahí estamos hablando de un principio que muchos de ustedes lo conocerán ya, que es el principio de proporcionalidad. ¿Y cómo está constituido ese principio de proporcionalidad? Porque esa ley que me habla el artículo 30 tiene que estar acorde a ese principio de proporcionalidad, según la opinión consultiva número 6 que yo les he mencionado, y que lo ha ratificado después en fallos contenciosos la Corte Interamericana. Tenemos que hablar de 3 subprincipios que conforman el principio de constitucionalidad, el que lo desarrolla muy bien a todo este equilibrio, que es un ejercicio de la famosa equilibrio ponderativo que nos habla el Tribunal Constitucional alemán y que bien lo ha sistematizado dentro de su doctrina el maestro Robert Alexy, y fundamentalmente en su teoría de los derechos fundamentales. Se debe acudir a 3 subprincipios, que es el principio de idoneidad o adecuación. O sea, cuando se dicta una ley para restringir derechos garantizados, lo primero que tiene que fundamentar y justificar el legislador para dictar esa ley es que la misma, los mecanismos y las formas en que se la dicta sean idóneos o adecuados. Es decir, ¿qué es lo que me va a establecer si es idóneo o adecuado? Que bueno, que he usado la fórmula, el método o la formulación de esa ley, de esa norma jurídica que legislo, de modo tal que trato de afectar en la menor medida a ese derecho que voy a restringir. El segundo subprincipio que tengo que tener en cuenta, y que está vinculado también al de adecuación o idoneidad, es el principio de necesidad. Si realmente es necesario, por un interés de peso mayor, por eso hablamos de ponderación, tomar esa medida, ya sea desde el aspecto legislativo o, volquémoslos también, en la función jurisdiccional penal del juez cuando tiene que afectar la libertad personal de una persona física, tomando una medida cautelar en una prisión preventiva o en el acto de condena cuando se lo declara culpable después del juicio oral. Ese estado de necesidad que me tiene que decir que no puedo no tomarla, que no tengo alternativa después de examinadas todas las posibilidades adecuadas e idóneas que me da el otro principio. Es necesario tomar sí o sí esa medida y no tengo escapatoria. Es necesario, porque si sería una restricción innecesaria, obviamente estamos hablando de una discriminación muy grave y de un abuso de facultades y de un avasallamiento de derechos ilegítimo e ilegal. Y por último, el subprincipio que se conoce como la proporcionalidad en estricto senso, que un poco es la síntesis de los otros 2 subprincipios, que tengo que lograr la mayor protección, en este caso sería la seguridad pública o las justas exigencias
hablando siempre en materia penal del bien común, da mayor protección y que a su vez paralelamente en base a un ejercicio adecuado de aplicación de su principio de idoneidad y necesidad produzca la menor afectación al derecho restringido. Caso claro, juez de garantías, un delito grave, traen elementos en que hacen presumir fuertes la autoría y que posiblemente esta persona sobre la que va a recaer la medida que pide el agente fiscal puede estar incurso dentro de una de las situaciones en que sea necesario un aseguramiento que implique restringirle la libertad, ya sea porque se pueda profugar, etcétera, etcétera. Obviamente que la ley va a decir restringe la libertad, pero esa restricción de libertad no puede ir acompañada, por ejemplo, y le vamos a dar 25 azotes, porque entonces ahí estamos ya excediendo, ¿no es cierto?, y produciendo un mayor daño que el que realmente era necesario para poder equilibrar esa colisión, podríamos decir, de garantías que establece la Constitución, ya sea en sentido colectivo o en sentido individual. Y el ejemplo un poco burdo, pero es para que más o menos podamos entender que cuando se toma una medida de restricción, no es una medida que se debe tomar a la ligera y con pocos fundamentos. Todo lo que se dice que implique justificar la medida que se toma tiene que ser lo más clara posible, lo más convincente y persuasivo posible de que se está acorde a las exigencias y estándares constitucionales y convencionales. En la medida que se apruebe este test de proporcionalidad en base a estos tres subprincipios, podremos decir entonces que estamos en presencia de una medida razonable, que es la única admitida como lícita que puede tomar una autoridad judicial, que sean razonables. Cuando hablamos de medidas razonables es porque justamente se han realizado todo esto, pero a su vez no solamente debe ser realizado, sino que a su vez también tiene que ser debidamente comunicado a través de la justificación por la motivación que se da. Por eso es importante también un buen manejo de la argumentación jurídica por parte de quienes ejercen la función jurisdiccional y también por quienes van a ejercer la defensa, porque el defensor también debe argumentar muy bien que esa medida y advertirle a quien debe tomar la decisión que puede estar pidiendo el agente fiscal excede todo límite de razonabilidad y proporcionalidad, que no solamente hablando de proporcionalidad siempre se vincula a la profundidad de la medida, sino que implica todos estos elementos que venimos aquí refiriendo. Bien, ahora, sacado esto, me voy a permitir ir abordando lo que en cierto modo contiene el artículo 7. El artículo 7, cuando habla de el derecho a la libertad, está hablando de una de las especies de libertades que contienen los catálogos de derechos garantidos por un tratado internacional como la Convención Americana, que es, podríamos hablar de la libertad en general, porque la libertad no solamente se refiere a la libertad física, sino también a otro tipo de libertades, como la libertad de expresión, la libertad de elección, la libertad de acceder a la información, la libertad de circular libremente, sin obstáculos, etcétera, etcétera.
todo derecho, ejercicio de derecho implica el ejercicio de una libertad. El derecho a la educación es el ejercicio de una libertad, que no puedo ser privado. Si privo, me están privando una libertad reconocida por la garantía en general. Y cuando hablamos de derecho a la libertad personal como una especie de la libertad en general, y nos referimos al artículo 7 de la Convención Americana, está refiriendo a 3 tipos de situaciones que se pueden plantear, como es la detención, el secuestro y la desaparición forzosa. Por lo general, algunos de ellos se dan dentro de un contexto de violencia generalizada, como nos ha pasado aquí en Argentina y pasa actualmente en muchos países latinoamericanos que están sometidos a conflicto armado no internacional o conflictos internos. A eso se está refiriendo el artículo 7 en sus distintos incisos, como también a la privación de la libertad en los procesos penales bajo normas o prácticas internas. Bueno, ¿y por qué se está refiriendo a proteger sobre ese tipo de normas o prácticas? Si el artículo 30 recién decía que se puede restringir los derechos conforme a las leyes. Bueno, porque justamente es lo que le hablaba anteriormente, que por más que sean normas o prácticas, excedan la proporcionalidad y no cumplan con las exigencias sustanciales que vengo hace rato mencionándoles como formales, que exige la Convención. Básicamente es lo que se da en la prisión preventiva dentro del proceso penal, antes de que la persona es condenada, condenada y establecida como autora, sin lugar a dudas, de la comisión de un hecho penado por la ley. A ese contexto nos estamos refiriendo, que está dirigido el artículo 7 de la Convención Americana o Pacto de San José, y tenemos primeramente que entender que está hablando, cuando hablamos de libertad en general, hablamos de una capacidad que tenemos todas las personas en base al respeto a nuestra dignidad de hacer o no hacer todo lo que está lícitamente permitido. Estándares y todas estas exigencias que las normas protectoras de derechos humanos imponen al Estado. Bien. Hasta aquí vamos a hacer este primer abordaje relacionado a lo que son las restricciones. Así en el próximo video vamos a empezar a hablar ya concretamente de todos y cada uno de los incisos del artículo 7 de la Convención, para así poder desarrollar las distintas circunstancias que alude, como el tema de las detenciones arbitrarias, las detenciones ilícitas, la diferencia que hace, por qué similitudes y diferencias en lo que es una detención ilícita y una detención arbitraria, en la exigencia de información cuando se procede a la detención, y en la obligación de que toda persona detenida tiene que ser llevada en forma inmediata, sin demoras, ante la autoridad judicial, y el derecho a ser juzgado dentro del plazo razonable. Estamos abordando lo que es básicamente el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y estamos hablando sobre lo que ya habíamos empezado a mencionar en la clase anterior, respecto a una de las restricciones más importantes sobre el disfrute de los derechos,
que es cuando se afecta el derecho a la libertad y a la seguridad personal. En cierto modo, lo que hace el artículo 7 en sus distintos incisos es justamente garantizar el libre ejercicio de este derecho, pero habíamos marcado con precisión que los derechos humanos, por más importante que sea la garantía de que se trate, que se contiene tanto en los contenidos de los códigos de fondo del derecho penal y en muchos de los articulados, que si bien el derecho procesal penal lo que busca en cierto modo es garantizar esos derechos que hacen a las personas que se encuentran requeridos por estar en conflicto con la ley penal. Hay otras normas procesales que en cierto modo es la que va a imponer la forma de aplicar estas restricciones, que son lícitas desde la mirada constitucional y también convencional respecto a los tratados de derechos humanos que los países han voluntariamente suscrito e incluso incorporado su propio texto constitucional, como el caso de la República Argentina. Y también partíamos de cuál es el rol del juez que previene cuando una persona ha sido ya sea por flagrancia o porque de una investigación previa surge que hay elementos a ser convocado por la justicia de la Convención Americana. Y ahí hablamos del juez, además de competente, que está facultado para ejercer ese imperio en esa jurisdicción, tiene que ser un juez imparcial, y en este tipo de materias tiene que ser lo que se llama un juez de garantías. Y cuando hablamos de garantías, tenemos que despojarnos de esa falsa conceptualización de que habla de los jueces garantistas, porque un juez penal en un sistema acorde a los lineamientos convencionales, si no es garantista, no puede ser juez. Justamente por eso, en los procesos acusatorios, la denominación de los jueces es de juez de garantías, es el que va a velar para que dentro del proceso penal se apliquen las garantías establecidas tanto por la Constitución como por los tratados de derechos humanos. Hecha esta salvedad, vamos a ir entrando en lo que quedamos anunciado en la clase anterior sobre el contenido del artículo 7 de la Convención Americana, que expresamente dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Ese es el inciso 1 del artículo 7. También, cuando vamos a referirnos a esto, está diciendo la norma general, es decir, el disfrute general, que habíamos hablado de todo lo que es el derecho a la libertad en general, y después ya empieza en su inciso 2 a delimitar lo que es la esfera de la libertad individual o libertad física, que es la que sería comprensible de aquella libertad ambulatoria y que el Estado puede restringir en los casos que así correspondan y que esté establecido en la ley de conformidad a lo que es la opinión consultiva 6 de la Corte Interamericana, el concepto de ley, que también hemos referido a cuáles eran las características en la clase anterior. Y de este modo, la Convención Americana de Derechos Humanos refiere
sobre derechos humanos refiere que nadie puede ser privado de su libertad física salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados o por las leyes dictadas conforme a eso. Aquí se está refiriendo a que el marco legal que va a determinar cuáles son las causas por lo que una persona puede ser privada del ejercicio del derecho a la libertad está básicamente fijada en la Constitución. Y consecuentemente a esto, por ejemplo, para la nación argentina, lo podemos remitir al artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice que nadie puede ser arrestado sino en virtud de una orden escrita de autoridad competente. Está también fijando que en principio nadie puede ser arrestado si no existe una orden escrita de autoridad competente. Pero después en los hechos vemos que esto puede no ser así, porque también las leyes establecen la potestad que tienen los agentes estatales, en este caso las fuerzas policiales o incluso el mismo Ministerio Público, dentro del nuevo proceso, en caso de que a una persona sea sorprendida en plena comisión del delito, lo que se llama la flagrancia del delito. Allí quizás pueda no estar la orden de la autoridad, pero si otro tipo de autoridad encargada de velar por la seguridad, como las fuerzas policiales, en un procedimiento sorprenden a una persona cometiendo actos contrarios y penados por la ley, puede actuar y después sí. Por eso vamos a ver después cuál es el procedimiento para que no sea viciado esa restricción al derecho a la libertad. También las leyes tienen que estar dispuestas para que se autorice a este tipo de actividad. Por eso el inciso 2 del artículo 7 habla que la que va a fijar las condiciones de restricción de la libertad es la Constitución, y también de antemano, antes del hecho, las leyes que se dictan como consecuencia de ese enunciado constitucional. También en el inciso 3 empieza a mencionar que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. Ya vamos a abordar un poco más conforme a la doctrina de la Corte Interamericana qué es lo que se ha entendido por una detención o encarcelamiento arbitrario. En su inciso 4 también establece que toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada sin demora del cargo o cargos formuladas contra ella. Es decir, a nadie se puede detener sin decirle los motivos por el cual se le restringe el derecho. Tiene que ser informado, y tiene que ser informado de modo inmediato, sin demora. Esto no se puede, por ejemplo, detener a una persona y tenerla más de 24 horas sin decirle los motivos porque está detenida o porque todavía no se logra encuadrar en qué figura legal lo vamos a inculpar para tenerlo, para justificar esa detención o esa privación de la libertad física o ambulatoria. Ahí también estaría dando las pautas de lo que sería ese tipo de detenciones que el inciso 3 habla como arbitrarios o ilegítimos, que también hay una diferencia entre uno u otro, pero que es muy fina, digamos,
la distinción entre ambos tipos de detenciones. Y también, cuando hablábamos de flagrancia, es decir, se lo detiene por un funcionario que no es de corte jurisdiccional, el inciso 5 dice que toda persona detenida debe ser llevada también sin demora, y cuando hablamos sin demora vamos a ver después en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es la intérprete final de la Convención Americana, habla de forma inmediata, sin ningún tipo de dilaciones, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Vamos a ver en detalle qué es cada uno de los incisos que hemos mencionado. El derecho a la libertad personal, que habla el inciso 1, cuando expresa que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. En forma general está expresando que nadie puede ser privado sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley. Obviamente que si la sospecha que se tiene sobre esa persona no está tipificada, más allá que todavía no esté probada, pero haya fuertes sospechas, fuerte probabilidad de que haya sido la que haya cometido un hecho reñido con la ley, y que se dan las circunstancias que también vamos a ver más adelante, como para que dejarlo en libertad, con el goce de la libertad ambulatoria, sea un poco problemático para el avance de la investigación, o incluso para evitar riesgos de mayor peligros que pueda generar en la seguridad pública, en ese equilibrio que hablamos ponderativo de los derechos fundamentales individuales con los derechos colectivos y las justas exigencias de bien común y una sociedad democrática. Entonces tiene que haber un contexto que es lo que todos en derecho penal conocemos como que tiene que responder a un tipo preestablecido. Los delitos no se los reconocen con posterioridad a la detención de una persona. La misma Constitución política en Argentina dice que nadie puede ser, llegado el caso, condenado mediante una ley posterior al hecho que por el cual se lo persigue o se lo imputa. Tiene que haber una tipificación preexistente, que es el aspecto material, que debe ser en primer lugar verificado por la autoridad judicial en caso de que sea presentado ante sus estrados una persona que ha sido privada de la libertad. Pero no solamente que tiene que estar tipificado, sino que también todos los procedimientos tienen que estar perfectamente definidos por la norma procesal. Esto es un poco, para hablar de actualidad, lo que se discute ante el sistema interamericano respecto a lo que pasa con la dirigente social en Jujuy, Milagro Sala. No solamente sus aspectos vinculados a las condiciones de detención, sino que también la denuncia que se ha instalado ante la Comisión Interamericana apunta a que, si bien se han mencionado determinados delitos, pero que su privación de la libertad, dice la parte damnificada, no se ajustaría a los procedimientos definidos dentro de la norma procesal y que estarían acordes
al contexto constitucional y a lo que establece los tratados de derechos humanos, como será en este caso el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Que ahí estaríamos hablando ya no del aspecto sustancial, sino del aspecto formal. Y también hablábamos que el inciso tercero, en el caso, estaría mencionando que nadie puede, ¿no es cierto?, ser sometido a detenciones o encarcelamientos arbitrarios. ¿Y cuándo se daría un encarcelamiento arbitrario? Para dar una pauta general del concepto de detención arbitraria, tendríamos que mencionar que los métodos y procedimientos empleados para esa detención pueden ser reputados como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, implica un ejercicio irrazonable, imprevisible o falto de proporcionalidad. Es lo que hablábamos en la clase anterior. Ese test de proporcionalidad, ese ejercicio ponderativo para ver si realmente los elementos que tiene la parte acusadora o la parte, por lo general, el Ministerio Público Fiscal, que es el que va a requerir en la mayoría de los casos que se haga efectiva una prisión preventiva, estaría dentro del concepto de razonabilidad que ya nos referimos, que haya previsibilidad dentro del marco legal y que para fundamentar esa razonabilidad haya superado un test de proporcionalidad respecto a los tres subprincipios que referimos anteriormente como el de idoneidad, de adecuación, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha. Si es que no supera este test, evidentemente estaríamos ante una detención arbitraria. También los otros incisos que hemos mencionado respecto a que nadie puede estar retenido, demorado, privado provisoriamente de su libertad si no es informado cuáles son los cargos y notificado sin demora de los cargos o cargos que se formulan contra ella, implica también otro tipo de situaciones como es el tipo de la comunicación, porque todos sabemos que una vez procedida la detención de una persona, en los primeros minutos esta se encuentra totalmente incomunicada, más allá del derecho que tiene a ser asistido por un defensor de confianza, a que su familia sea informada. Ahora, esta incomunicación muchas veces es necesaria, sobre todo en aquellos delitos complejos o de multiplicidad de actores, cuando algunos son detenidos y otros todavía están en vías de ser detenidos por un aseguramiento, pero esta incomunicación tiene que ser una medida totalmente de carácter excepcional y que solamente sea para asegurar los resultados de una investigación y que debe ser decretada con acuerdo a las condiciones establecidas de antemano por la ley, sobre todo por la ley procesal. Una de las razones para lo que la incomunicación es concebida como un instrumento excepcional es por los graves efectos que tiene sobre el detenido. Estar incomunicado implica también que muchas veces
su entorno familiar, su entorno social, no sabe que está detenido. Podría pensar que es una persona que está en condición de desaparecida. Y esas incomunicaciones que se prolongan más allá de la ley puede dar lugar a que haya planteos de habeas corpus, haya planteos sobre posibles desapariciones forzosas. Por eso tiene que ser una medida excepcional y lo más corto posible. Además de los efectos personales que produce una incomunicación prolongada en lo que es la persona y en la dignidad, concretamente, de como ser humano, más allá de infractor de la ley penal, tiene una persona que ha sido detenida. Recuerden que en esta instancia todavía está vigente lo que es el principio de inocencia, y estamos tratando con una persona que está cubierta por el principio de inocencia, por lo tanto no puede ser considerada la autora material, ni tampoco ha sido juzgada, razón por la cual no se puede anticipar ningún tipo de castigo o de pena. ¿Y qué pasa? El aislamiento del mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas y la coloca en una situación muy particular de vulnerabilidad y acrecienta riesgos de agresión y arbitrariedad, incluso dentro del mismo lugar donde se encuentra cumpliendo la detención. Por eso la comunicación, el contacto con su defensa, la posibilidad de ejercer la defensa también es fundamental dentro de esta conceptualización. Ya vamos a ver los casos concretos en los cuales todo lo que estamos volcando en esta clase ha sido ya fijado en casos contenciosos, especialmente por la Corte Interamericana, que quizás uno de los casos que más se ha expedido en casos contenciosos sean vinculados a las garantías judiciales y a el avasallamiento a lo que es el ejercicio de la libertad personal como derecho garantido. Dentro de ese contexto habíamos dicho que la persona debe tener en claro por qué ha sido detenida. Puede darse el caso de que esa persona sea una persona extranjera y que no hable bien la lengua del lugar que es lengua oficial del lugar donde se ha producido la detención. Por eso tiene que informarse en el lenguaje que éste entiende. Otro tema es con aquellas personas sordo-mudas que pues solo saben entenderse a través de señas. También hay que tener mucho cuidado a la hora de la detención de estas personas, porque ese derecho a ser informado de las razones y cargos de detención sin demora, también estas personas con esos tipos de discapacidades tienen el mismo derecho que cualquier otra a que se lo haga en la forma y tiempo oportuno y mediante los sistemas aptos para que pueda comprender en forma acabada los motivos de su detención. Esta información no debe estar adornada con tecnicismos jurídicos. Acuérdense que la mayoría de las personas que se detienen no son profesionales del derecho, son personas legas, que no conocen los términos jurídicos. Por lo tanto, si la notificación de los cargos viene con toda una serie de fórmulas y frases propias de letrados, obviamente no va a cumplir con las finalidades que exige estas normas, estos enunciados. Recuerden que las normas convencionales son enunciados mínimos. De ahí para arriba todo, de ahí para abajo nada. Por lo tanto, tiene que satisfacer estos enunciados mínimos convencionales
que, vuelvo a repetir, también son constitucionales. El otro aspecto es el famoso tema de ser llevado sin demoras ante el juez. Esto es algo que muchas veces ha sido objeto de discusión en cuanto a reformas legislativas, desde cuánto tiempo se pasa desde que una persona es detenida hasta que es puesta en presencia del juez para realizarse en lo que en el nuevo proceso penal acusatorio sería el control de la detención. Muchas veces se ha discutido el plazo que debe tener ese tiempo de detención hasta que es llevado y el texto constitucional y convencional es categórico, ¿no? Sin demoras ante el juez, prácticamente tiene que haber una inmediatez entre el momento de la detención y la puesta en presencia de la persona ante el juez de control o garantías, porque si no estaríamos infringiendo este inciso del artículo 7. Y ojo, mucho se ha discutido y ha habido casos también que ha tenido que resolver, que decían, bueno, una vez detenido por la policía, por ejemplo, después es notificado el fiscal interviniente, estaría ya en presencia de una autoridad judicial y sería suficiente como para decir ha sido puesta sin demora, pero no. La norma es categórica ante el juez o el que tiene poder jurisdiccional. El fiscal no lo tiene, el fiscal es parte del proceso. Por lo tanto, no suple este derecho de ser llevado sin demoras ante la autoridad judicial que el fiscal esté en conocimiento o haya entrado en contacto con la persona detenida. Eso lo ha dicho en distintos casos contencioso la Corte Interamericana. Porque vuelvo a repetir, un fiscal no es autoridad jurisdiccional y dentro del proceso penal es parte. Por lo tanto, la inmediata revisión judicial de la detención tiene particular relevancia cuando se aplica a capturas infraganti, sobre todo cuando hablamos de flagrancia, y constituye deber del Estado para garantizar los derechos del detenido. El plazo que se considera razonable es no más de 24 horas. Y si se exceden los plazos deberán estar debidamente justificados. No solo en forma genérica, sino en forma concreta y detallada los motivos por lo cual se ha producido la demora bajo riesgo de ser una detención ilegal e ilícita y arbitraria. Y lo de juzgado el plazo razonable, ya todos sabemos de los tiempos y de la gran deuda que tiene la jurisdicción argentina al respecto del cumplimiento de los plazos. Y si no se puede cumplir con los plazos, debe ser puesto en libertad. Se debe tomar en cuenta 3 elementos para determinar cómo determinarse un plazo del derecho a ser juzgado en plazo razonable. Estamos dentro de esa razonabilidad que se desarrolla el proceso. Hay 4 elementos básicos que se debe revisar a la hora de determinar la razonabilidad del plazo. Primero, la complejidad del asunto. Esto implica que hay delitos que no son complejos, que son fáciles de recolectar las pruebas, fácil de determinar las responsabilidades, mientras que otros llevan más tiempo, más probanza, más
más actividad procesal para poder fundar incluso la acusación, y eso habla de la complejidad que puede haber. Segundo, la actividad procesal del interesado, o en este caso del imputado y su defensa. Si es que ha habido acciones dilatorias que son impertinentes, que no vienen al caso y que su propio accionar es el que dilata el proceso, bueno, allí entonces la razonabilidad, el exceso del plazo, y siendo que el juez como director no lo ha podido evitar a pesar de sus esfuerzos, entonces en ese caso, digamos que se eximiría algún exceso de prolongación del plazo razonable que habla el inciso quinto del artículo 7. También hay que ver la conducta de las autoridades judiciales, así como podemos decir que la prolongación del proceso judicial es consecuencia de la actividad procesal, de la defensa técnica del interesado, del imputado. Muchas veces también el prolongamiento de estos plazos es un poco producto de la conducta de las autoridades judiciales, que tienen que hacer avanzar el proceso penal, sobre todo cuando una persona está privada de la libertad, para que sea juzgada dentro de un plazo de razonabilidad. Porque muchas veces famosos que se quejan los abogados defensores, se planchan los expedientes, no se fijan las audiencias en forma regular, se suspenden las audiencias no por culpa de las partes, sino por culpa de la desorganización que puede haber en la oficina de gestión de audiencias, o de la indisponibilidad que tiene el juez. Todo eso va a ir generando la determinación o no de la razonabilidad del plazo de detención. Y el cuarto elemento a tener en cuenta es la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Muchas veces puede darse en los casos que esta persona involucrada en el proceso pueda tener algún tipo de inconveniente que goce de la libertad durante el proceso. El famoso caso que ahora en la Argentina está tan de moda, la famosa mal llamada teoría Irursum, que dice que, por ejemplo, una persona que hasta hace poco ha ejercido algún cargo público y es requerido por delitos contra la administración pública, pueda tener influencias conocidas y que pueda, estando en libertad, borrar pruebas, complicar la investigación, o incluso personas que no son funcionarios o exfuncionarios puedan hacerlo mediante el apriete a testigos, etcétera, etcétera. Claro, o se pueda profurar. Por eso hablamos de la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, como lo ha definido la Corte Interamericana. Estamos hablando de situaciones realmente que, cuando se las va a fundar como causa para evitar que la persona pueda transcurrir su proceso penal en libertad, no solamente debe referirse en forma general a estas causísticas, sino que además debe fundar en forma concreta. Si se dice que tiene contactos dentro del lugar donde se dice que ha cometido delitos contra la administración pública y era funcionario, tendrá que decir en forma detallada quiénes son esos contactos, motivar y justificar en forma adecuada
no solo mencionar en forma genérica, porque así del funcionario ya se crea la presunción de que va a borrar las pruebas. Eso es lo que no está acorde a los lineamientos constitucionales y convencionales. Y de hecho, en una de las causas del ex ministro de Guido, ya una Cámara federal ha revocado, si bien por mayoría, la prisión preventiva que el juez de instrucción, en este caso, porque todavía no rige el sistema acusatorio a nivel federal, en la Argentina, había dispuesto para este ministro. Es un ejemplo claro de la forma en que se debe justificar las causas para restringir la libertad, que está dentro de ese contexto general que hablábamos en la clase anterior, en el cual que decíamos que para restringir un derecho y para que no se afecte su núcleo duro, su núcleo esencial, y sea restricción y no abolición del derecho, debía estar en ese orden de justificación que venimos hablando. Y todo esto, ¿por qué? Porque está vigente lo que decíamos hace un rato, el principio pro homine, que también en derecho penal, y dentro de ese principio pro homine, la esterilización en la rama penal es el principio de presunción de inocencia, que es el que va a considerar que justamente toda persona sea considerada inocente hasta tanto no se obtenga un pronunciamiento de una sentencia condenatoria firme que destruya ese estatus jurídico que la Constitución y los tratados le dan a toda persona mientras no sea juzgado y de que es inocente y reconocido a todo ser humano por su propia naturaleza. Ahí se aplica estos estándares del respeto hacia la dignidad humana, que es el fin del derecho y el fin de toda garantía constitucional y toda garantía contenida en los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso, otra cuestión que debe tenerse muy en cuenta, que toda prisión preventiva es una medida cautelar. No tiene fines penales propiamente dicho, es decir, de aplicar la pena. Cuando una persona es detenida no es para satisfacer tampoco la sed de revancha que quizás de forma legítima puede sentir las víctimas o sus causavientes del hecho penal cometido, sino tiene solamente fines cautelares y fines procesales. Por lo tanto, desde esa perspectiva tienen que ser analizadas todos estos elementos. Bueno, habíamos hablado ya de entorpecer o obstaculizar la marcha del proceso, también el peligro de la fuga. También estos, por el principio de inocencia, volvemos a reiterar y remarcar, no se presumen. O sea que la sola invocación genérica no es suficiente para justificar una detención, sino que se debe decir con precisión cuál sería la forma, en el caso concreto, que esta persona obstaculizaría la marcha del proceso, con nombres propios, si es posible, o de qué forma podemos razonablemente justificar que existe ese peligro de fuga, que es una de las excepcionalidades para sostener una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque volvemos a reiterar que el principio fundamental que regula toda institución de la detención preventiva es el principio de excepcionalidad, no es la regla.
es la excepción. Y por eso distintos informes de relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene advirtiendo desde años atrás que en todos los países latinoamericanos el principio es inverso. La regla es la detención y la excepcionalidad es que la persona transite en libertad durante el proceso. Y que, bueno, pueden ser que todos los casos estén justificados, pero la causística y estadística que llegan a los tribunales internacionales hace presumir que no, porque muchas veces las detenciones han sido justificadas de modo genérico, es decir, porque hay peligro de fuga, porque puede entorpecer la marcha del proceso, porque tiene influencia, porque puede borrar pruebas, etcétera, etcétera, pero no dice el modo, la forma, ni la particularidad del caso concreto, lo que hace que esa detención se vuelva arbitraria. Bien, con esto vamos a señalar en qué casos se ha expedido concretamente, y les voy a ir dando pautas para que ustedes puedan, después lo vamos a poner los casos allí en la lectura recomendada, puedan advertir donde se han ido fijando esos estándares por la Corte Interamericana, donde está estableciendo el alcance que tienen los incisos correspondientes a este artículo 7. Y lo que decíamos en la clase anterior, en el caso de Uzón Ramírez versus Venezuela del año 2009, la Corte asentó con mucha precisión que el derecho a la libertad admite restricciones, como veníamos diciendo, que deben ajustarse a los artículos 30 y 32.2. ¿Se acuerda que lo mencionamos en la clase anterior de la Convención? Dijo la Corte en esa oportunidad, vuelvo a reiterar, el caso Uzón Ramírez versus Venezuela, del 20 de noviembre de 2009, que como principio nadie puede ser privado de la libertad física, salvo la posibilidad de adoptar injerencias por las causas fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados partes y por las leyes dictadas conforme a ellas. Eso es lo que hace una expresa revisión al texto literal del inciso 7.2. Y allí es cuando habla que no es una remisión indeterminada, sino que debe tener ciertos parámetros de que tales normas estén contenidas en la Constitución y en las leyes, como habíamos mencionado también en la clase anterior. Respecto a la privación arbitraria, les recomiendo ver el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez versus Ecuador, que es un caso señero donde también ha hecho mención respecto de que la detención es claramente ha mencionado como arbitraria aquella que no está conforme a las leyes y conforme a los procedimientos establecidos de antemano. Esto también está vinculado a lo que es detención ilícita. Y detención ilícita puede darse cuando, por ejemplo, la ha ejercido un juez que no tiene competencia. Eso se ha dado en muchos casos, cuando
ha ocurrido de que no se ha determinado con exactitud en qué lugar se ha cometido el delito y la orden ha sido requerida a un juez que en ese momento no era el competente por una cuestión territorial o por una cuestión de jurisdicción. Entonces esa orden no es válida, es una detención ilegal. Lo mismo que el caso de, sobre todo los jueces de control, cuando se contaminan. Al hablar el artículo 8 de un juez imparcial, si el juez entra en lo que se llama contaminación por conocer de antemano elementos que tendría que haberse informado a través de las partes durante la audiencia, también estaría ese juez procediendo, en caso de acreditarse esa circunstancia, a una detención ilegal, porque no sería el juez competente e imparcial, que es el único que puede ordenar la privación de la libertad de una persona conforme al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, y esto, vuelvo a repetirle, ha sido analizado en el caso Chaparro Álvarez contra Ecuador, también, que ha tratado todo lo que es la prohibición de prisiones arbitrarias o de privación arbitraria de la libertad. Las medidas cautelares, eso lo ha dicho, y tomen nota, en el ya aludido caso Chaparro Álvarez versus Ecuador, también en el caso Palmara Iribarne versus Chile, en el caso Barreto Leiva contra Venezuela, que ya les hablé también, y en el caso Paniagua Morales y otro versus Guatemala, también conocido como la Panel Blanca versus Guatemala, en el cual dice que las medidas cautelares que afectan la libertad de las personas del procesado, este estándar lo dijo en los 4 casos que les mencionaba anteriormente, tienen un carácter excepcional, ya que se encuentran limitadas por el derecho a la presunción de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad indispensables en una sociedad democrática. Vuelve la Corte a reiterar la importancia que le habíamos asignado a lo que es la razonabilidad y el principio de proporcionalidad en la aplicación de las medidas de excepcionalidad, como lo remarca de la prisión preventiva, que siempre va a estar limitada por el principio de inocencia. Al no haber condena, toda decisión que restrinja la libertad de una persona está gobernada por el principio de proporcionalidad. Por eso los jueces de control tenemos que acostumbrarnos a, conforme los elementos particulares del caso, hacer el test de proporcionalidad en base al principio de idoneidad, hay adecuación, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha. De otro modo, no estaremos seguros si la decisión autorizando una prisión preventiva ha sido dada en el marco de razonabilidad que exigen los estándares internacionales de derechos humanos. Bueno, ya hemos hablado un poco de lo que es la obligación de ser presentado ante un juez sin demoras, los términos de la incomunicación y las excepcionalidades de las prisiones preventivas. Ahora vamos a ver de qué modo, sobre todo quien ejerce la defensa de una persona,
puede actuar en caso de que se produzcan este tipo de detenciones o afectaciones a la libertad personal. Y ahí el artículo 7 también, su inciso sexto, está en cierto modo haciendo referencia a lo que también lo tenemos en las legislaciones, en las constituciones de nuestros países latinoamericanos y en las leyes de procedimientos penales, que es el remedio para en los casos en que ha sido afectado arbitraria o ilegalmente el derecho a la libertad física, personal o ambulatoria, que es el remedio del habeas corpus, que no es un recurso, sino es una acción que todo ciudadano que puede encontrarse detenido o preso o está en riesgo de ser detenido, puede peticionar ante el juez o tribunal para que resuelva si este arresto o esta persecución penal es legal y en su caso si debe alzarse o anulársela o mantenerla, ¿no? Ahí estamos hablando de uno de los tipos de habeas corpus que pueden ser empleados dentro de lo que es la materia de la defensa contra este tipo de persecuciones arbitrarias que pueden darse en el marco del ejercicio de la libertad personal. O sea que la forma de protección que se tiene ante este tipo de vicios que puede afectar este derecho fundamental es la garantía, es una garantía constitucional porque está en casi todas las constituciones, además contemplado, vuelvo a reiterar, en los textos de la Convención Americana. ¿Y cuáles son los tipos de habeas corpus que en ese marco la Corte Interamericana ha manifestado que debe tener toda la legislación de un país que se encuentra dentro del sistema interamericano de derechos humanos? Nos vamos a referir a la habeas corpus reparadores, que es aquel cuando la libertad física es lesionada, restringida o alterada. El habeas corpus correctivo, cuando una persona detenida se le mejoran las condiciones de detención. Eso también fue un caso muy publicitado que ya mencionamos de la dirigente Milagro Sala. Después está el habeas corpus preventivo, cuando la libertad física se encuentra amenazada pero todavía no ha sido violada, cuando hay una persecución y que todavía la persona no sabe por qué se la persigue pero todavía no ha sido aprendida, para que el juez le aclare si realmente existe una orden legal o no. Y después hay una categoría especial de habeas corpus que se da en los casos sobre todo de conflictos generalizados, en casos de estados de excepción, que son los habeas corpus especiales, para aquellos casos de desaparición forzosa de personas con el objeto de conocer el paradero. Aquí en Argentina, hasta hace poco hemos conocido el caso de este joven Maldonado, que en los primeros días no se conocía su paradero y ninguna autoridad pública decía tenerlo en su poder, y bueno, se ha apelado a este tipo de habeas corpus especial en el que se presume podría haber habido una desaparición forzada de personas. Bien, la detención ilegal y que es propicia para que se dé este tipo de acción de habeas corpus, sobre todo el habeas corpus preventivo o el reparador, perdón.
es porque nadie puede ser privado de la libertad personal sino por causas o circunstancias expresamente tipificadas en la ley. En los casos que decíamos que era un juez incompetente, un juez que no tenía potestades para hacerlo, o una vez detenido por las fuerzas policiales o agentes fiscales, no es llevado dentro de un plazo razonable en presencia del juez de control para que determine si esa detención es legal. Allí son los casos que puede proceder este tipo de habeas corpus. Ahora, ¿cuáles son las características? Porque hay muchos casos en los cuales se han tratado esta figura de protección y los países demandados han dicho que su legislación los prevé, pero después del examen que ha hecho la Corte Interamericana ha dado cuenta que por más que esté legislado, por más que tenga el nomen iuris de habeas corpus, si su trámite no cumple con los requisitos que ha establecido la Corte Interamericana, como en el caso de Velázquez Rodríguez versus Honduras, por ejemplo, el solo hecho de estar contemplado en la legislación no lo exime al país de la responsabilidad internacional, porque requiere que el procedimiento para que esa acción sea eficaz y efectiva, eso es lo que propone, que no solamente esté mencionada en los textos legales, sea un procedimiento sumarísimo, juicio no contradictorio, y donde la autoridad competente, si bien no tiene la obligación de presentar inmediatamente al detenido, sí debe informar sobre los motivos por los cuales está detenido. Eso es una de las premisas que ha impuesto la Corte Interamericana para este tipo de acción. Como también ha dicho en esa causa que es una acción que genera un proceso sumario, prohíbe la interposición de incidentes de índole alguna, como recusaciones contra jueces, magistrados u otro tipo de funcionarios. Todo en base a la efectividad de la acción, que debe tener la característica de agilidad, sencillez, carencia de formalismo y pretensión de universalidad.